En la noche magnética. En los jardines de la llama. Un pulso, un insistir, oleaje de sílabas húmedas. Sin decir palabra, obscurece mi frente un presentimiento de lenguaje. Patience, patience, Livingston en la sequía, river rising a little. El mío es rojo y se agosta entre sableras llameantes. Castillas de arena, naipes rotos y el jeroglífico, agua y brasa, en el pecho de México caído. Polvo soy de aquellos lodos. Río de sangre, río de historias de sangre, río seco. Boca de manantial amordazado por la conjuración anónima de los huesos, por la ceñuda peña de los siglos y los minutos. El lenguaje es una expiación, propiciación al que no habla, emparedado, cada día asesinado, el muerto innumerable. Hablar mientras los otros trabajan es pulir huesos, aguzar silencios hasta la transparencia, hasta la ondulación, el cabrilleo, hasta el agua. Los ríos de tu cuerpo. El río de los cuerpos. País de latidos. Astros, infusorios, reptiles. Entrar en ti. Torrente de cinabrio sonámbulo. País de ojos cerrados. Oleaje de las genealogías. Agua sin pensamientos. Juegos, conjugaciones, juglarías. Entrar en mí. Subyecto y objeto, abyecto y absuelto. Al entrar en tu cuerpo. Río de soles. País de espejos en vela. Las altas fieras de la piel luciente. País de agua despierta. Rueda el río seminal de los mundos. En la noche dormida. El ojo que lo mira es otro río. Me miro en lo que miro. Es mi creación esto que veo. Como entrar por mis ojos. La percepción es concepción. En un ojo más límpido. Agua de pensamientos. Me mira lo que miro. Soy la creación de lo que veo. Delta de brazos del deseo. Agua de verdad. En un lecho de vértigos. Verdad de agua. Paramera abrazada, del amarillo al encarnado, la tierra es un lenguaje calcinado. Hay púas invisibles, hay espinas en los ojos. En un muro rosado, 3 buitres ahitos. No tiene cuerpo, ni cara, ni alma. Está en todas partes, a todos los aplasta. Este sol es injusto. La rabia es mineral, los colores se obstina el horizonte. Tambores, tambores, tambores. El cielo se ennegrece como esta página. Dispersión de cuervos, inminencia de violencias violetas. Se levantan los arenales, la cerrazón de reses de ceniza. Mugen los árboles encadenados. Tambores, tambores, tambores. Te golpeo, cielo. Tierra, te golpeo. Cielo abierto, tierra cerrada, flauta y tambor, centella y trueno. Te abro, te golpeo,
Te abres tierra, tienes la boca llena de agua, tu cuerpo chorrea cielo, tremor, tu panza tiembla, tus semillas estallan, verdea la palabra. Se desata, se esparce, Árida ondulación, se levanta, se erige ídolo, entre brazos de arena, desnuda como la mente, brilla, se multiplica, se niega, en la reverberación del deseo, renace, se escapa, se persigue, girando, girando, visión del pensamiento gavilán, en torno a la idea negra, cabra en la peña hendida, el vellón de la juntura, paraje desnudo, en la mujer desnuda, snapshot de un latido de tiempo, pirausta nudo de presencias, real, irreal, quieto, vibrante, inmóvil bajo el sol inmóvil, pradera quemada, del color de la tierra, color de sol en la arena, la hierba de mi sombra, sobre el lugar de la juntura, mis manos de lluvia, oscurecida por los pájaros, sobre tus pechos verdes, beatitud suficiente, mujer tendida, hecha a la imagen del mundo. Del amarillo al rojo al verde, peregrinación hacia las claridades. La palabra se asoma a remolinos azules. Gira el anillo beodo, giran los 5 sentidos alrededor de la amatista ensimismada. Traslumbramiento. No pienso, veo. No lo que veo, los reflejos, los pensamientos veo, las precipitaciones de la música, el número cristalizado, un archipiélago de signos. Aerofonía, boca de verdades, claridad que se anula en una sílaba diáfana como el silencio. No pienso, veo, no lo que pienso, la cara en blanco del olvido, el resplandor de lo vacío. Pierdo mi sombra, avanzo entre los bosques impalpables, las esculturas rápidas del viento, los infines, desfiladeros afilados. Avanzo, mis pasos se disuelven en un espacio que se desvanece, en pensamientos que no pienso. caes de tu cuerpo a tu sombra, No allá, sino en mis ojos. en un caer inmóvil de cascada, Cielo y suelo se juntan. caes de tu sombra a tu nombre, Intocable horizonte, te precipitas en tus semejanzas, yo soy tu lejanía, caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba, las imaginaciones de la arena, caes en tu comienzo, las disipadas fábulas del viento. derramada en mi cuerpo. Yo soy la estela de tus erosiones, Tú te repartes como el lenguaje, espacio, Dios descuartizado, tú me repartes en tus partes, altar, el pensamiento y el cuchillo, vientre teatro de la sangre, eje de los solsticios, hiedra arbórea, lengua tizón de frescura, el firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa, testigos los testículos solares, lluvia de tus talones en mi espalda, falo el pensar y vulva la palabra, ojo jaguar en espesura de pestañas, espacio es cuerpo, signo, pensamiento, la hendidura encarnada en la maleza, siempre 2 sílabas enamoradas, los labios negros de la profetisa, adivinanza,
Entera en cada parte te repartes. Las espirales transfiguraciones. Tu cuerpo son los cuerpos del instante. Es cuerpo el tiempo, el mundo. Visto, tocado, desvanecido. Pensamiento sin cuerpo, el cuerpo imaginario. Contemplada por mis oídos. Horizonte de música tendida. Olida por mis ojos. Puente colgante del color al aroma. Acariciada por mi olfato. Olor, desnudez en las manos del aire. Oída por mi lengua. Cántico de los sabores. Comida por mi tacto. Festín de niebla. Habitar tu nombre. Despoblar tu cuerpo. Caer en tu grito contigo. Casa del viento. En el centro del mundo, del cuerpo, del espíritu, la grieta, el resplandor. No, en el remolino de las desapariciones, el torbellino de las apariciones. Sí, el árbol de los nombres. No es una palabra. Sí es una palabra. Aire, son, nada. Son este insecto revoloteando entre las líneas de la página inacabada, inacabable. El pensamiento revoloteando entre estas palabras. Son tus pasos en el cuarto vecino, los pájaros que regresan, el árbol nim que nos protege, los protege. Sus ramas acallan al trueno, apagan al relámpago. En su follaje bebe agua la sequía. Son esta noche, esta música. Mírala fluir entre tus pechos, caer sobre tu vientre, blanca y negra, primavera nocturna, jazmín y ala de cuervo, tamborino y citar. No y sí, juntos, dos sílabas enamoradas. Si el mundo es real, la palabra es irreal. Si es real la palabra, el mundo es la grieta, el resplandor, el remolino. No, las desapariciones y las apariciones, sí, el árbol de los nombres, real, irreal, son palabras, aire son, nada. El habla irreal da realidad al silencio. Callar es un tejido de lenguaje, silencio, sello, centelleo en la frente, en los labios, antes de evaporarse. Apariciones y desapariciones, la realidad y sus resurrecciones. El silencio reposa en el habla. El espíritu es una invención del cuerpo. El cuerpo es una invención del mundo. El mundo es una invención del espíritu. No, sí, irrealidad de lo mirado. La transparencia es todo lo que queda. Tus pasos en el cuarto vecino, el trueno verde madura en el follaje del cielo. Estás desnuda como una sílaba, como una llama, una isla de llamas, pasión de brasa compasiva. El mundo es tus imágenes, anegadas en la música, tu cuerpo derramado en mi cuerpo, visto, desvanecido, da realidad a la mirada.
noches a todos. Para la presentación del poema Blanco, me toca a mí hablar primero, dar una especie de explicación, digamos, entre personal y editorial. Y acto seguido, los demás comentaristas participarán de la siguiente manera o por el siguiente orden. Empezará el señor Ramón Shirao, seguido de Manuel Ulacia, después Elliot Weinberger y para terminar Enrico Mario Santí. Yo voy a leer un texto breve que dice: en estos tiempos en México la vida resulta difícil pero no aburrida. Pasan demasiadas cosas como para caer en un ir y venir más o menos igual. La sorpresa constante y la búsqueda permanente nos mantiene lo suficientemente ocupados como para sumergirnos en el odioso tedio del que algunos se quejan sin razón. Para alguien que se dedique a la tarea de editar libros, que no es propiamente un editor, sino una forma más de ir sobrellevando el día a día, las cosas resultan parecidas. México es y ha sido un país de pocos, aunque buenos editores, y ha sido también un país de escritores. Pocos, no sé, buenos sin duda. Entre ellos, como el mejor, está Octavio Paz. No solo grande él, sino grande entre los otros. Ha hecho y dicho lo que siempre ha pensado. Ha dado un ejemplo en vida y en obra. El equilibrista editorial que dirijo y represento ahora, lo hemos tratado de seguir al pie de la letra. No siempre con éxito, desde luego, pero sí con convicción. Editar poesía y literatura tiene el sentido de tratar de difundir entre todos esa otra forma del espíritu que tanto nos acompaña e ilumina en nuestro ir y venir por este mundo que inevitablemente es el nuestro. Después de consideraciones como las anteriores, íntimas y definitorias, muchos pueden imaginar con claridad lo que significa para mí presentar como editor un libro de y sobre Octavio Paz. La dicha es enorme y mi idea es compartirla con todos ustedes ahora, celebrando juntos el cumpleaños de nuestro querido y entrañable poeta. A la celebración nos sumamos con la publicación de Blanco y de Archivo Blanco, obra en 2 volúmenes, de cuya historia algo breve les voy a contar. Debo, si hago memoria honestamente, a mi amigo y autor Elliot Weinberger la idea de volver a editar el poema Blanco. Hace ya años, en su Nueva York querido, me dijo que sabía del proyecto de reeditar el poema como había aparecido originalmente en la editorial Joaquín Martí en los años 60, con las pertinentes y originales indicaciones de su autor y con el indiscutible talento de diseñador de Vicente Rojo. No sé muy bien quién pensaba hacerlo, pero Weinberger me tendía la idea como una posibilidad para acercarnos como editores a Paz. De inmediato me pareció un gran consejo de esos que siempre se agradecen y me apresuré a hacerle la propuesta. La edición facsimilar del poema es tal cual, pero la acompaña en el mismo estuche un libro grande e importante, en el que se reúnen muchos de los manuscritos originales del poema, cartas de Paz a sus editores y traductores, y una serie de ensayos de estos últimos sobre Blanco. La edición, recopilación y un gran estudio que aparece en este volumen le fue encomendada a Enrico Mario Santí, quien durante más de un año trabajó en nuestro proyecto, pero que lleva casi toda su vida trabajando sobre Octavio Paz. El modelo de edición para cómo transcribir los manuscritos se basó, aunque es una forma conocida, en la edición que hiciera hace años Faber and Faber de The Wasteland, de T.S. Eliot, libro ejemplo para todo editor, y desde luego que todas las recomendaciones de Octavio Paz fueron más que tomadas en cuenta. Creo que el resultado es un gran libro, no solo para los estudiosos de la obra de Paz,
sino para todos los que como simples lectores tanto lo admiramos y torpemente tratamos de seguir su ejemplo. Para terminar, quiero decir que en tiempos aciagos como el que vivimos, es de agradecer que en el Colegio Nacional se acojan y apoyen proyectos como Blanco y Archivo Blanco, que tanta falta nos hacen. Y también quiero darle las gracias a todos los que trabajaron en la edición de este libro. Gracias a todos. Ahora viene, yo lo que creo que es un poco el anticlímax. Lo hermoso fue ver, oír y contemplar por primera vez ahí, en esta pantalla, el poema de Octavio, Blanco. Quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar a Teodoro González de León, autor de esta sala, tal vez en alianza con algún arquitecto del siglo XVIII, que ha permitido hacer este tipo de actos. Antes no eran posibles en el colegio. Y claro, quiero felicitar en serio también a Santi, después él nos hablará de su propia obra en este libro, y a Diego García Elío. No tanto al Colegio Nacional, pues un poco felicitarme a mí mismo, esto es un poco ridículo. Bien, paso entonces a algunas observaciones sobre Blanco, que estarán tal vez repitiendo alguna vez cosas que he escrito hace muchos años, pero en general hay algunas ideas creo que nuevas. Titulé este texto Blanco o del translumbramiento. Blanco es un poema, y hay que leerlo y ahora verlo, sin demasiadas teorías. Es un poema porque es importante porque es precisamente magnífica poesía. Sirvan estas palabras, espero que sirvan, para ofrecer una lectura, tal vez la mía, de este poema múltiple, o como ha dicho también Octavio, aliado de los signos en rotación. Blanco es el poema de la palabra, y lo es, por lo menos, de manera doble. Poema constituido por la palabra, se inclina sobre sí mismo para ser también poema acerca de la palabra. Blanco, por otra parte, y tal vez ante todo, es un poema de amor. El poema donde se encuentran amor y eros. El poema del hombre y de la mujer, que son también sílabas enlazadas. Quiero detenerme un momento en el primer punto, el del lenguaje, la palabra y la poesía. En Corriente Alterna, este hermoso libro, leo lo siguiente. La poesía moderna es una tentativa por abolir todas las significaciones, porque ella misma se presiente como el significado último de la vida y del hombre. Esto escribía Octavio Paz. Estamos muy lejos, tal vez, de este poeta, de los poetas que fue Novalis. Novalis, cuando decía la poesía es lo real absoluto. En cualquiera de los dos casos, en el romántico Novalis, en el poeta de la presencia y del presente, que es Octavio Paz, la poesía remite a lo sagrado, a la esencia misma de lo sagrado, y a lo que Octavio Paz, en un libro muy hermoso, con funciones y disyunciones, ha llamado presencia amada. Es verdad, el segundo epígrafe de Blanco es una línea de Mallarmé que apareció hace un rato en la pantalla. Este verso, avec ce seul objet dans le néant sonore. Verdad es también que Octavio Paz ha estado cerca de Mallarmé, aunque no únicamente cerca de él. En Solo dos voces está indispensable diálogo-entrevista con Julián Ríos. Octavio menciona otros antecedentes y de manera muy especial el de Antonio Machado. Y en Machado no tanto Juan de Mairena, sino el que es muy amigo de Octavio, Abel Martín. También es verdad que en su poema ha querido recordar aspectos del tantrismo que le influyeron muy a fondo. Mallarmé, Machado, tantrismo son, entre otras, referencias históricas. No son, creo, lo que hace de Blanco lo que es un maravilloso poema que debemos leer y ver, ahora lo hemos visto, precisamente por esto que es gran poesía. Creo que mucho de lo que Paz nos dice en Blanco podría tal vez encontrarse en una nuez
en un verso muy claro de Octavio Paz. El verso proviene del poema Cuento de dos jardines y dice: los signos se borran, yo miro la claridad. El amor, la vida toda, el lenguaje mismo, son movimiento e inmovilidad, tiempo y remanso de tiempo. Así lo veía Octavio en este libro reflexivo y poético, un libro que me emocionó desde que lo leí en francés, que es El monogramático. Cito lo que creo que viene al caso y que en buena medida aclara, o por lo menos me aclara, la poesía toda de Paz y tal vez especialmente la de Blanco. Leo en el mono sagrado, a la vez ensayo, poesía y reflexión. Dice así: la fijeza es siempre momentánea, es un equilibrio a un tiempo precario y perfecto que dura lo que dura un instante. Basta una vibración de la luz, la aparición de un nombre o de una mínima alteración de la temperatura para que el pacto de quietud se rompa y se desencadene la serie de las metamorfosis. Cada metamorfosis, a su vez, es otro momento de fijeza al que sucede una nueva alteración y otro insólito equilibrio. Así, entre equilibrio y cambio, entre espacio y tiempo, entre palabra y silencio, discurre el poema Blanco. ¿Cómo leerlo? Insisto, la lectura, como toda lectura poética en general, puede y acaso debe ser varia y aún múltiple. Sin embargo, es excelente la guía del poema que ofrecía Octavio Paz en el libro que escribió Haroldo de Campos al traducir al portugués la obra de Octavio. Este libro se llamaba Transblanco. Al escribir Octavio Paz, Haroldo de Campos sugería una división del poema en 11 partes, así se llama. Me referiré a la primera y a la última más tarde. Recuerdo que lo que está en el cuerpo del poema en este momento, a partir del segundo y el penúltimo fragmento. El poema es, voy a estar entrecitando, peregrinación de la palabra y del lenguaje. Es la brasa compasiva que conduce al fuego, a la palabra de fuego, al amarillo, a la sensación, al erotismo. Es el poema del cuerpo y del paso de la sensación a la percepción, del amarillo al rojo, al agua, a la sangre. Es el poema que conjuga reflexión y erotismo, pensamiento y eros. El poema de los ríos y renovadamente la sangre, el color rojo. Es también el poema de lo verde, del elemento tierra y el lenguaje de la imaginación. Blanco es un poema que va de la imaginación al azul hasta alcanzar el entendimiento y ya camino al final y otra vez renovadamente va del erotismo al discurso reflexivo y amoroso. Hasta aquí lo que llamaba el cuerpo de, hasta aquí lo que quise llamar el cuerpo del poema. Había dos partes que quiero comentar ahora, la primera, de la cual no he dicho nada, y la última. Primer fragmento, el que se refiere, por decirlo ahí, con el poeta a Blanco antes de Blanco. Dice así, lo diré menos bien que Octavio y que los que han leído antes. Dice así: el comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Este universo del silencio inicial, es sin nombre, sin habla, solamente aún en la punta de la lengua, podría recordar de mito en mito el inicio paradisiaco de Piedra de Sol. Quiero recordarlo ahora porque es otro de los grandes poemas de Octavio Paz. Y empieza así: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, da un rodeo y llega siempre. Pero la semejante entre ambos poemas no es del todo clara. Piedra de Sol es un poema cíclico que sigue el ciclo venusino.
Al final de Piedad de Sol se repiten exactamente los mismos versos que acabo de leer. No sucede así en Blanco. Por lo tanto, leo ahora el final de Blanco, el último fragmento en que se dicen cosas realmente hermosas. Dice así, acabamos de oírlo y de verlo: el trueno verde madura en el follaje del cielo, estás desnuda como una sílaba, como una llama, una isla te llama, pasión de brasa compasiva. El mundo haz de tus imágenes, anegados en la música, tu cuerpo derramado en mi cuerpo, visto desvanecido, da realidad a la mirada. Tal es el final de Blanco. Y aquí se reúnen varios de los temas y variaciones de este poema, que es también musical. Se unen y reanudan las imágenes. Estamos en el lenguaje y también más allá de él. No estamos en el mundo de las posibilidades iniciales, sino en un mundo real, el que Haroldo de Campos le llamó justamente transblanco. Y todo aquello que Octavio Paz ha dicho a lo largo del poema con una palabra clarísima y para mí definitiva: translumbramiento. Es decir, luz más allá de la luz, deslumbramiento que es visión. Estamos entre la palabra y el silencio, ambos totalmente audibles en su presencia silenciosa y en su plenitud. Quiero terminar con una pregunta. ¿No está siempre presente entre nosotros Heracles del Efeso, el del arco y la lira, sobre todo cuando decía, hablando de la palabra, pero pude haberlo dicho de Blanco, cuando decía, cambiando, reposo? Muchas gracias. Lo que voy a leer es una versión reducida de un capítulo de un libro que estoy escribiendo, casi ya por terminar. En toda la obra de Octavio Paz se puede observar una gran coherencia en la forma en la que integra a su discurso los diálogos que establece con la tradición. Desde un principio, este fenómeno coincidió con su poética de la conciliación de los contrarios, la cual opera en todos los planos de su creación. Ya en un texto teórico titulado Poesía de Soledad, Poesía de Comunión, publicado en 1943, se puede observar el génesis de esa poética. Allí Paz no solo se refiere a aquella tradición literaria que había operado hasta entonces en su obra, sino que ésta aparece expuesta de manera dicotómica. La escritura de Blanco es el resultado del diálogo que mantiene Paz en los años 60 con el arte y el pensamiento tántrico y la obra de Mallarmé. Un ensayo iluminador para entender este diálogo es la Yasky y la Virgen. En él Paz establece una serie de convergencias y divergencias relativas entre distintos momentos del arte oriental y el occidental. Para ello hace una serie de comparaciones binarias basadas en los signos cuerpo y no cuerpo. Blanco nace precisamente de esa meditación. Partiendo de lo que Paz dice en Juicio de Dios, Juicios de Dioses, se podría decir que Blanco representa dentro de la fase final y más radical de la sublimación cristiana el signo no cuerpo, mientras que los textos tántricos pueden ser vistos como la última y más extrema expresión de la corporización budista. Esta relación convergente y divergente está sugerida desde un principio por los dos epígrafes que abren el poema: By passion the world is bound, by passion it is released, del Mahabharata Tranta, y Avec cel objet dans la nuit sonore, del soneto 4 de Mallarmé, de la serie Plaisir Sonnet. Desde los epígrafes se puede observar la relación entre el deseo y la nada, entre la pasión y el absoluto. El primer punto de convergencia entre el tantrismo y el QTD es la búsqueda de la experiencia del absoluto. Mientras Mallarmé pensó que esto podría ser logrado a través de la imagen de un golpe de dados, es decir, a través de la negación que anula el absurdo y disuelve el azar, el tantrismo busca esa experiencia a través de Sunyata, la vacuidad vacía de su vacuidad.
Octavio Paz en Blanco va a lograr esa experiencia justamente a partir de la conciliación de las categorías cuerpo-no cuerpo. Toda la obra de Mallarmé estuvo dirigida hacia la concepción de un poema que fuese la explicación órfica de la tierra, porque según el poeta, el mundo fue hecho para terminar en un libro. Para ello utilizó la imagen de una tirada de dados para crear la experiencia de la totalidad. Dada la disposición del motivo preponderante, un coup de dés llamen abolirá al azar, y el secundario y los adyacentes, el poema crea la ilusión de una sinfonía, pero también de una pintura en tercera dimensión. Este efecto se logra tanto por la disposición en las páginas en blanco de los motivos como por el empleo de las diferentes tipografías. Todo el poema nace del motivo preponderante y desde su centro se expande como una planta en crecimiento, creando una estructura parecida a la de una nebulosa. La paradoja funciona en todos los planos del coup de dés, desde la forma en la que se articulan los motivos a la manera en la que operan las vocales y las consonantes. Muchas de estas características van a ser sumamente importantes para la concepción de Blanco. Los mandalas y rollos de meditación tántricos son también representaciones del universo. Sin embargo, este último aparece en ellos corporizado, muchas veces por el mito de Maituna, la pareja sagrada, la conjunción de Karuna, la pasión, y Prajna, la sabiduría, que en su deleite erótico alcanzan su yata. Este proceso lleva a la realización del arquetipo hermafrodita y con ello a la reintegración en la vacuidad. Como es sabido, la experiencia tántrica, ya sea a través de la meditación o de la sexualidad, busca en la iluminación encontrar el origen del hombre y de todas las cosas. Es unir hacia el principio, hacia el Big Bang, hacia el instante de la creación del universo. El tema central de Blanco es la liberación carnal y espiritual dada por la abolición o la fusión de los contrarios, de lo femenino y lo masculino, del objeto y el sujeto, del mundo fenomenal y del trascendental, conciliación que desemboca en la experiencia en blanco. Bodhicitta, que alude el tantrismo, es decir, en el orgasmo que se produce en el cerebro. Blanco tiene la forma de un rollo de meditación del budismo tántrico. La figura representada es el cuerpo de Maituna, el cual es el doble del universo y al mismo tiempo un cuerpo verbal creado por la vibración sagrada. Blanco está estructurado a partir de la concepción tántrica del cuerpo. Los 6 nudos de energía sexual, nerviosa y psíquica, llamados chakras, corresponden a los 6 poemas sueltos que componen la columna del centro del blanco, los cuales se comunican entre sí desde los órganos genitales hasta el cerebro. Estos 6 poemas pueden leerse como una unidad. Todos ellos, como señala Paz, tienen como tema el tránsito de la palabra del silencio al silencio, en blanco a lo blanco al blanco, pasando por 4 estados: amarillo, rojo, verde y azul. Los chakras, según la explicación de Paz, están comunicados por 2 canales, Rasaña y Lalaña, que en el poema corresponden a las columnas que aparecen en la izquierda y en la derecha. Los de la primera corresponden a los 4 elementos tradicionales, los de la derecha las 4 variaciones del conocimiento, la sensación, la percepción, la imaginación y el entendimiento, variaciones que difieren de las que alude Mallarmé en un coup de dés. Allí el poeta francés quiere llegar al conocimiento a través de las ciencias y las artes. Volviendo al poema de Paz, la columna izquierda simboliza el aspecto femenino, la laña, y se identifica con la vacuidad, sunyata, y la sabiduría, prajna. La de la derecha simboliza el aspecto masculino y se identifica con la compasión, karuna, y con el método. Cada uno de esos poemas tiene que ser entendido como un signo que indica el camino hacia el blanco. El mismo Paz nos dice que entre las 2 venas, la laña y rasaña, corre una tercera, Avaduti, lugar de unión e intersección. Es el homólogo de la yogina, la mujer asceta libertina, que ya no es ni sujeto ni objeto. La unión de las 2 corrientes de energía en la vena central es la realización, la consumación. Como se puede observar,
la línea que corre del blanco al blanco, del Kraka 1 a la 6, es Abaduti. En el mismo texto nos dice el poeta que en el momento del gran deleite nace el pensamiento de la iluminación, esto es, se produce el semen. Y más adelante añade, la gota seminal, Bindú, así transustanciada, en lugar de derramarse, asciende por la espina dorsal hasta que estalla en una explosión silenciosa. Es el loto que se abre en lo alto del cráneo. La reflexión es consumación. El Bindú es bodhicitta, pensamiento en blanco, vacuidad. Si el acto sexual en el tantrismo es homólogo a la meditación, el poema debe de leerse como un mandala. Cada una de las partes, como entidades autónomas, son signos que apuntan hacia la experiencia del vacío. Todas ellas en conjunto conforman el cuerpo que parte del blanco y desemboca en el blanco. El poema, como diría Paz en una lectura que haría en la ciudad de San Paulo, por ser un mandala, está dividido en 4 regiones, que son los 4 puntos cardinales, que son las 4 puertas, las cuales cada una de ellas tiene un centro, el blanco, el punto final, o algo que está más allá del blanco. El poema, dada la forma en la que se lee todo texto en Occidente, se inicia después de un espacio en blanco, con una alusión al Génesis, y termina con la contemplación del universo creado para desembocar otra vez en la página en blanco. Sin embargo, la experiencia tántrica busca a través de la iluminación encontrar el origen del hombre y de todas las cosas. Es un ir hacia atrás, hacia el principio, hacia el Big Bang, hacia el momento de la creación. Como es sabido, los mandalas budistas se leen de abajo hacia arriba. Blanco puede ser leído desde el fin al principio. Esta lectura puede llevarse a cabo gracias a que el poema está construido por frases independientes. Al hacer una lectura en este sentido, el poema surge de la contemplación erótica y amorosa que hace la pareja del universo para desembocar en el principio, en el orgasmo mental generador del Big Bang. Una lectura y otra dicen lo mismo. Ambas son el camino hacia el blanco tántrico. La relación erótica del mito incluido concilia los opuestos, masculino, femenino, realidad, irrealidad, afirmación, negación, cuerpo, no cuerpo. Esta característica se da en todos los planos del poema, desde el tema central, el mito, hasta el lingüístico. Blanco es un mandala para ser leído. Su lectura es un rito, un acto equivalente a la meditación. Como ya lo he dicho antes, los mandalas son objetos de devoción que tienen como objeto transportarnos a la otra orilla. La lectura de blanco equivale a la recitación de un mantra. Los mantras, como señala Octavio Paz, trazan un puente entre el recitante y el macrocosmos. Gracias. Yo tenía 18 años en 1967, cuando un amigo me llevó de México un ejemplar de la primera edición de Blanco, unas cuantas semanas después de haber sido publicado. Al leer este nuevo poema tan importante de un autor que admiraba, decidí, con toda la humildad de la juventud, traducirlo. Esa fue mi primera traducción seria. Comencé con algo fácil y me tomó varios meses tan solo para pasar de los 4 primeros versos. Poco tiempo después de que lo terminé, o creí haberlo terminado, de casualidad conocí a alguien que se carteaba con Octavio y le envió mi traducción. Octavio me contestó para decirme que ya existía otra. La revisión de Charles Tomlinson a la versión de un indio llamado G. Arul. Pero me preguntó si estaba interesado en traducir su libro de poemas en prosa, Águila al Sol. Yo era un hippie que había renunciado a la universidad luego de un año y no estaba haciendo nada. Era un milagro. Ya le podía decir a mis padres que de veras tenía algo que hacer.
La traducción de Águila o Sol, atroz por cierto, y que reescribí por completo algunos años después, estaba terminada y Octavio y yo nos conocimos por fin al año siguiente, en 1969. Él había estado al garete por el mundo luego de abandonar la India y había encallado en un lugar inverosímil, Pittsburgh, Pennsylvania, en donde impartía cursos en un enorme y ridículo edificio construido por los varones del acero, llamado la Catedral del Conocimiento. Si acaso le escandalizaba saber que su voz inglesa más reciente era la de un jovencito del Flower Power, no se inmutó. Pero estaba sorprendido que yo nunca hubiera leído Althazar y me recitó el fragmento de las golondrinas. Yo, por mi parte, estaba sorprendido de que él nunca hubiera leído a George Oppen y le mostré su libro más reciente. Octavio lo abrió en un poema de 3 versos y me dijo: es muy hermoso, pero en español no tenemos que usar tantas palabras. Aquel verano fui a San Francisco, donde los turistas me pedían que posara con sus hijos para tomarnos fotos. Mientras tanto, en Nueva York, el viejo pintor ruso Ajo Junkers, al que aún no conocía, preparaba su magnífica edición privada de Blanco, con mi traducción. Mis únicas señas eran las de mis padres, y Aja los llamaba tratando de localizarme. Era de esas personas que puede hablar largo rato con cualquiera, incluso con mi madre. Y le explicó que un verso de mi traducción lo inquietaba porque le parecía inmaduro. Mi madre le dijo: pues, ¿qué esperaba? Solo tiene 20 años. Desconcertado un momento, Aja se recobró muy rápido. Ya ve, yo tenía razón. En el otoño invitaron a Octavio a leer en el Poetry Center de Nueva York. Decidió hacer una presentación bilingüe de Blanco, con 3 lectores para cada idioma, que leyeran las columnas de la izquierda, de la derecha y del centro. Octavio, Homero Arigis, que entonces vivía en Nueva York, y el poeta boliviano Eduardo Costa leerían en español. Paul Blackburn, Mark Strand y yo en inglés. Ensayamos en el minúsculo apartamento de Blackburn, en el East Village, arriba de una famosa cantina irlandesa, a la que con frecuencia nos escapábamos a beber draft ale y a comer malolientes sándwiches de queso Liederkranz. Durante la lectura, y a pesar de nuestros ensayos, o quizá debido a ellos, los poetas se tropezaron unos con otros en el escenario. Nunca se dieron pie a tiempo, y Blanco tuvo más silencios de los que el autor había previsto. Esa primera y única lectura de Blanco fue mi primera lectura de poesía, mi primera aparición pública y frente a una audiencia de 1000 personas. Como los vaqueros dicen, por suerte yo era demasiado tonto para tener miedo. Esa noche traía puestos collares de cuentas y una camisa tibetana bordada con flores que Marie-José todavía recuerda, al igual que yo recuerdo su minifalda de cuero.
Desde entonces las palabras de Blanco siguen siendo las mismas, aunque yo no, y la traducción al inglés no ha dejado de cambiar. Cada sexenio, más o menos, cuando hay otra edición, lo traduzco de nuevo. Nunca terminaré de traducir Blanco. Parece que es mi destino, una recompensa y una condena al mismo tiempo. Hoy, con la publicación de Archivo Blanco, un libro lleno de información y de descubrimientos notables, sobre todo los extraordinarios primeros borradores del poema y el ensayo crítico de Enrico Mario Santi, va siendo hora de volver a intentar otra traducción. Parece que no puedo evadir el poema. Hace solo unos cuantos meses estaba investigando algo sobre el lago Victoria en África, no me pregunten por qué, y descubrí un bello librito con ilustraciones encañonadas. Tan pronto vi el título y la fecha de publicación, supe lo que iba a encontrar sin darle siquiera vuelta a las páginas. El libro era David Livingstone and the Rovuma, a Notebook, publicado por la imprenta universitaria de Edimburgo en 1965. Era el facsímil de uno de los diarios del explorador Livingstone, y allí estaba. El apunte completo del día 14 de febrero de 1863. Patience, patience, river rising a little. La presencia de Livingstone en Blanco siempre fue un misterio para mí. A medida que leía el diario, me dejaba más perplejo. La mayor parte de los apuntes son así. Nublado y lluvioso. Maté un hipopótamo. ¿Qué tenía esto que ver con la India, el tantrismo, el erotismo o todas las especulaciones filosóficas del poema? De pronto llegó la respuesta como en una parábola taoísta. Se debía al azar. Era algo que el poeta había estado leyendo de casualidad mientras escribía el poema. Y en un poema de estructura muy rigurosa, eso es lo que quiero demostrar en mi ensayo de Archivo Blanco. Una lectura accidental le da un don inesperado, un mensaje del día de San Valentín de hace 100 años para uno de los grandes poemas eróticos, un consejo para el poeta en las trampas de la escritura del poema, paciencia. Paciencia, y una metáfora del acto de escribir en un pasaje que trata del acto de escribir. El río crece un poco. Es otro desarreglo en el poema que estas palabras hayan sido escritas en inglés. Por un momento nos llevan a otro continente, a otro siglo y a otro idioma. Blanco es, en muchos sentidos, el poema más inaccesible de paz, pero también es una catedral en la cual podría entrar súbitamente una paloma. En mi ensayo digo que Blanco es como una estupa, la única estructura sagrada a la que no se puede entrar ni subir. Se reza en la estupa rodeándola una y otra vez, al mismo tiempo que se le da vuelta a las ruedas de la plegaria que están a lo largo de sus muros. He estado rodeando a Blanco toda mi vida adulta y sin duda he alcanzado tantos méritos de acuerdo con los designios del budismo que en mi próxima vida no tendré que traducirlo otra vez. Gracias.
Lo bueno acerca de venir al final es que queda poco que decir. Y realmente cuando me invitaron a asistir a este acto, me desconcertó un poco porque todo lo que ya he dicho acerca de Blanco me parece suficiente y en realidad no quiero repetir lo que he dicho porque prefiero ahorrarles el aburrimiento y sencillamente dejarles que ustedes por su cuenta lo sepan. Y por tanto, como no sabía qué escribir, lo que he optado por hacer es escribirle una carta a Octavio Paz. Esta carta se titula A la sombra de la mata de aguacates, carta abierta a Octavio Paz sobre la otredad. Y trata menos de Blanco que de mí mismo. Y yo sencillamente les pediría que si les aburre demasiado, por favor me lo dicen, yo suspendo la lectura y si quieren les canto la Guantanamera. 31 de marzo de 1995. Señor Octavio Paz, México, DF. Querido Octavio, te escribo desde Claremont, California, donde, como sabes, vivo intermitentemente y donde mi esposa y yo tenemos una casa muy bonita de estilo español con un acogedor patio interior. En esta casa es donde estamos criando a nuestra hijita Camila, quien ya cuenta 4 años. Te escribo no solo frente a la pantalla de mi computadora, sino más allá y a través de los ventanales que rodean mi estudio, encarando ese patio interior en cuyo primer término se alza un hermoso y antiguo árbol de aguacates. Escogí este sitio preciso para instalar mi computadora y escribir cuando por fin me mudé a Claremont, porque encuentro esta vista de particular inspiración para mi trabajo. Explicar mi fascinación por esta vista, por este patio, me tomará algún espacio, pero espero que el recorrido valga la pena o al menos que nos entretenga. Siempre que me preguntan de qué parte de Cuba soy, porque, como sabes, soy cubano y de los buenos, respondo sin titubear, de Santiago de Cuba. Nunca me deja de sorprender esa respuesta mía, que se me sale de la boca más o menos espontáneamente. Aunque nací en Santiago y temperamentalmente me siento más cercano a los cariñosos orientales que a los díscolos habaneros, lo cierto es que mis padres me llevaron a La Habana cuando era recién nacido. Fue en esa gran y hermosa ciudad, La Habana, donde me crié. Allí fui a la escuela, allí recibí mis primeras impresiones humanas y allí hice mis primeras amistades. En Santiago de Cuba, en cambio, viví apenas un año, acabado de cumplir los 10, en 1960, cuando regresé con mi madre y hermano menor durante un periodo especialmente turbulento en nuestras vidas. A la conmoción nacional que siguió en esos años el triunfo de la revolución de Fidel Castro, se añadía una crisis matrimonial por la que pasaban mis padres y que resultó en una separación. Fuimos a parar nosotros 3 a la antigua casa de la familia de mi madre, en una sección de la ciudad que lleva un dulce nombre poético, pero que años después comprobé podría ser surrealista. Se llama Reparto Sueño. Nunca antes, excepto cuando nací, había estado ni en Santiago ni en la casa de mi familia. Pero a medida que crecí en La Habana, muchas veces escuché a mis familiares contar anécdotas felices sobre la vida allí, lo cual sirvió para que cuando llegué o regresé a los 10 años, la casa ya hubiese adquirido una fascinante dimensión mítica. En Santiago de Cuba pasé, por tanto, muy poco tiempo, pero comparado con todos los años que, antes o después, viví en La Habana, fue una época lo suficientemente importante para mí como para anclarme psicológicamente y hacerme identificar como santiaguero, residente emocional, si no legal, de ese reparto sueño al que, y no es un mero juego de palabras, sigo regresando en sueños. En esa casa mítica a la que regresamos mi madre, mi hermano y yo, ya no vivía el familión del que había oído durante años. Todos se habían mudado a la igual mítica Habana. Solo una tía solterona llamada Esperanza, hermana de mi abuela, vivía en la casona y ella nos acogió como si fuéramos sus propios nietos e hija. Fue esa tía, por cierto, modelo de coraje e independencia, la que durante el tiempo que pasé en esa casa me alentó en mis primeras letras y marcó así para toda la vida mi compromiso con la literatura, o al menos con lo que yo creía entonces era eso, es decir, escribirle cartas a mis familiares en una flamante máquina de escribir.
La casa del reparto Sueño no era nada del otro mundo. Construida con planchas de madera a principios de siglo, tiene esa arquitectura tan común en el trópico de paredes abiertas en el techo que comunican con las casas contiguas, de manera que toda una hilera de diferentes casas constituyen en realidad una sola estructura apenas dividida con suertes de cortinas sólidas. La casa misma consiste, pues todavía está en pie, de un largo zaguán con cuartos a ambos lados, las recámaras a la izquierda, que al final culmina en un ancho comedor. Alrededor de buena parte de este comedor, una celosía lo separa de un patio o jardín central. Por la celosía se filtraba siempre un sol radiante, que junto a las voces de las casas colindantes, para no hablar de los animales que tenían los vecinos, perros, gatos, canarios y alguna que otra cotorra, alegraba cualquier comida. Además del sol, los atronantes aguaceros tropicales salpicaban de lluvia todo el comedor a través de la celosía, la cual nos ofrecía a mi hermano y a mí una precaria pista de deslizamiento que aprovechábamos sin que nos viera nuestra madre. El patio, como buen patio cubano, estaba repleta de plantas tropicales, un verdadero manglar de arecas, malangas y crotos multicolores, de cuyo centro surgía majestuosamente un árbol, o como decimos en Santiago, una mata de aguacates. Tanto el patio como la casa terminaban en una pared, más allá de la cual estaba el patio de otra casa. Puedo afirmar, sin duda alguna, y con la mayor solemnidad, que en ese patio y a la sombra de esa mata de aguacates pasé algunos de los momentos más importantes de toda mi vida. Ese año de 1960, por decreto oficial, se cerraron todas las escuelas en Cuba, que habían sido nacionalizadas por el nuevo gobierno, con el propósito de organizar la educación. Al tiempo excepcional que significaba el traslado a Santiago y a la ausencia de mi padre, se unía, por tanto, el tiempo excepcional de vacaciones de todo un año. Ya te puedes imaginar lo felices que vivimos mi hermano y yo durante todo ese tiempo, pues a pesar de que mi madre no nos dejaba relacionarnos demasiado con los niños del mismo barrio, puesto que después de todo éramos extraños habaneros, disponíamos de tiempo de sobra para dedicarnos a nuestros juegos y a alguna que otra lección que nos daba una buena vecina maestra retirada, quien se apiadaba de nuestro involuntario aburrimiento. Pero a pesar de todos los buenos esfuerzos de mi familia por mantenernos más o menos civilizados durante ese tiempo de ocio, lo cierto es que me quedaban muchas horas libres, y era sobre todo por las tardes calurosas, después de almuerzo, cuando todo el mundo dormía la siesta y no se oía un alma en todo el reparto Sueño, que yo me escapaba solo al patio interior de la casa y allí pasaba horas fascinado por la exuberancia de las plantas que me rodeaban y por mi compenetración con ellas. Solo al final de la siesta, después de lo que me parecía horas de absorta meditación, mi madre o mi tía rompían el hechizo gritándome: «Muchacho, vente a bañar». Llamar jardín a ese patio sería exagerado. No recuerdo que mi tía cuidase esas matas que crecían más o menos silvestres con la abundancia natural de la lluvia y del sol tropical. Tampoco había flores, o al menos ninguna que yo recuerde. Pero sí había como un concierto de vegetación alrededor de la mata de aguacates, la cual ocupaba el centro físico de los canteros que bordeaban todo el patio. La proliferación organizada de todas esas gigantescas hojas alrededor del tronco me servía a mí de toldo en una imaginaria tienda de campaña que yo erigía todas las tardes como refugio del sol durante esos mis safaris santiagueros. Cubierto por ese manglar, me dedicaba a excavar huecos en la tierra muchas veces mojada, y de allí salían toda suerte de bichos, cucarachas, bibijaguas, alacranes, arañas, culebras y alimañas. Un día, después de un fuerte aguacero, me encontré una rana, que mi madre, después de descubrirme experimentando con ella, me obligó a liberar del otro lado de la cerca. Esas eran, digamos, mis actividades horizontales en el patio de mi casa, que es particular. Pero también había otra dimensión, llamémosla vertical, y que yo asociaba particularmente con la mata de aguacates, con su para mí interminable tronco y una cima gigantesca que se salía muy por encima del techo de la casa. Veía esa mata con características no solo míticas, sino mágicas, y desde abajo la contemplaba con una mezcla de burla y fascinado respeto. Varias veces le oí decir a mi tía que el verano anterior había parido esa mata casi 500 aguacates, evocación que para mí sirvió para que durante muchas noches, dormitando en mi cama, tratase de imaginar a ese árbol que todo el mundo en mi casa insistía en llamar por su nombre femenino, dando a luz a un ejército de hijos verdes y morados.
Nunca, te lo admito a ti únicamente, logré encaramarme en la mata. En realidad no había manera, sencillamente no tenía ramas a mi altura, que no era mucha, a menos, es decir, que hubiese inclinado una escalera sobre el tronco, lo cual ideé varias veces con ayuda de mi hermano menor, pero sin suerte. Pero no haber trepado la mata de aguacates nunca obstó para que la siguiese viendo como mi gran compañera de juegos, o más que eso, como un cómplice en mis aventuras, o para que me sintiese plenamente identificado con ella, me sintiese acompañado en ese tiempo de excepción en mi vida de niño, cuando rápidamente me acercaba a los terrores de la adolescencia, para no hablar acerca de otros terrores más siniestros que vendrían para nosotros los cubanos poco después. Un día, cuando al fin mis padres se reconciliaron y llegó la hora de regresar a La Habana, me tuve que despedir de mi mata. Esa última tarde, cuando todos, excepto yo, dormían, en vez de jugar, me dediqué a mirarla. Y después de un buen rato, sin saber qué más hacer y sin comprender del todo lo que hacía, la abracé. Cuando pienso en mi niñez y trato de recordar los momentos más importantes en ella, no puedo dejar de evocar ese patio y esa mata de aguacates. Es como si algo fundamental de mi vida se hubiese forjado en ese espacio cotidiano y mágico y nunca en realidad lo hubiese abandonado. De manera que hoy, después de años de presunta madurez y peregrinación por el mundo, todavía sigo allí, en el reparto sueño, jugando a la sombra del árbol y hablando con él, ese orador de los vientos. Al mismo tiempo, vivo resignado a no poder recuperar esa experiencia. Una vez, te lo cuento también, intenté reproducir las mismas circunstancias que la habían propiciado. Hace 16 años, la única vez en 33 años de exilio que he regresado a Santiago de Cuba, volví a visitar la casa. La antigua mata ya había desaparecido y otra, aún más frondosa, había tomado su lugar. Pero ni el patio ni la mata eran los mismos. Yo mismo no era el mismo. Durante años vi esta experiencia de mi niñez como única y extraña, dadas las circunstancias excepcionales de mi vida familiar y de la historia nacional por la que atravesaba entonces. Las revoluciones producen muchas cosas, pero una de las más sobresalientes es que nos hacen sentir extraños, únicos y desde luego más solos. Pero con el tiempo he aprendido que lo que me había pasado en el reparto sueño es una experiencia común a todos los hombres y a la que tú felizmente le has dado el nombre de la otredad. Nunca podré olvidar la resonancia que tuvo en mí tus palabras en Los signos de rotación, donde, como ejemplo de la experiencia de la otredad, hablas de, cito, la tarde en que vimos el árbol aquel en medio del campo y adivinamos, aunque ya no lo recordemos, qué decían las hojas, la vibración del cielo, la reverberación del muro blanco golpeado por la luz última. Experiencia hecha del tejido de nuestros actos diarios, resumes en el mismo texto, la otredad es ante todo percepción simultánea de que somos otros sin dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar en donde estamos, nuestro verdadero ser está en otra parte, somos otra parte. Testimonio de la extrañeza de la vida, o mejor dicho, de la extrañeza de estar vivos, y por eso mismo es la sustancia misma de la poesía, ya que la poesía no es sino el testimonio o crónica de la otredad. Es la experiencia que captaste con sin igual maestría en blanco y es también lo que he querido expresar en estas páginas. La vida es mística, pero por desgracia nos vamos acostumbrando a ella y lo que de niños nos parece una excepción, pronto lo vamos adulterando como una costumbre. No es casual por eso que los poetas acerquen constantemente la poesía a la niñez y en este sentido resulta especialmente notable cómo se repiten las mismas obsesivas imágenes en sus o evocaciones. Seguramente recuerdas, Octavio, lo que dice Neruda en sus memorias cuando evoca su niñez en el áspero campo del sur de Chile. Todo era misterioso para mí en aquella casa, en las calles maltrechas, en las desconocidas existencias que me rodeaban, en el sonido profundo de la marina lejanía. La casa tenía lo que me pareció un inmenso jardín desordenado, con una glorieta central menoscabada por la lluvia, glorieta de maderos blancos cubiertos por las enredaderas. Se comenzó por infinitas playas o montes enmarañados una comunicación entre mi alma, es decir, entre mi poesía y la tierra más solitaria del mundo. Mi gran y llorado amigo y compatriota, el escritor Reinaldo Arenas, dice algo parecido en sus memorias sobre su niñez en los campos de Oriente. Los árboles tienen una vida secreta que solo les es dado descifrar a los que se trepan a ellos. Subirse a un árbol es ir descubriendo un mundo único, rítmico, mágico y armonioso. Gusanos, insectos, pájaros, alimañas, todos seres aparentemente insignificantes que nos van comunicando sus secretos.
Tendré que recordarte, por eso, tus propias evocaciones en el jardín de la casa de tu abuelo Ireneo con la higuera, esa mata tuya de aguacates y tus diálogos con la otredad. La higuera, sus falacias y su sabiduría, prodigios de la tierra, fidedignos, puntuales, redundantes, y la conversación con los espectros. Aprendizajes con la higuera, hablar con vivos y con muertos, también conmigo mismo. Octavio, tengo que cortar aquí. Veo a través de los ventanales y oigo por encima de los golpes de mi teclado a mi hijita Camila, quien me llama para que salga a jugar con ella al patio. Por lo pronto, ya sabes por fin por qué escribo desde donde escribo y por qué escribo sobre tu obra. Ahora veo que Camila está apuntando a la mata de aguacates. Aprendizajes con el aguacate. Hablar con vivos y con muertos. También conmigo mismo. Reparto sueño. Parece que Camila también se quiere trepar en la mata. Y como la pobre no alcanza, yo tengo que ayudarla. Te quiero y me quedo corto, tu amigo Enrico Mario Santilli. Yo no quiero nada más la voz de Octavio Paz, ni los dibujos, ni el poema. Quiero que venga Octavio Paz. Está por ahí Octavio Paz, que venga con nosotros. Bueno, yo realmente no tengo nada que decir, excepto que estoy muy emocionado, muy conmovido, rodeado por la amistad de ustedes, y que lo único que tengo que decir ante todo es que estoy muy complacido por la edición que se ha hecho de ese viejo poema, con los comentarios de varios amigos generosos. Y en consecuencia quisiera darles las gracias sobre todo al Colegio Nacional, que hizo posible esta edición, a Fausto Vega, su secretario general, que tomó tanto empeño en organizar este acto, a Diego García Elío, el director del Equilibrista, que con un gusto perfecto ha hecho la edición, y a las ediciones, ¿cómo se dice?, Turner de España. También quisiera darle las gracias retrospectivas a la persona que hizo posible la primera edición de Blanco, y que lo hizo con mucho gusto, con sabiduría de editor y gusto de artista, Joaquín Díez Canedo. Quiero decirle nuevamente que tuve la suerte de tener en él a un editor entusiasta, fiel y, lo que es igualmente importante, inteligente. Ya no puedo hablar más, sino darles a todos las gracias, a las personas que participaron en la mesa redonda, a Elliot Weinberger, que me hizo recordar tantas cosas, porque si él está atado a mí, yo estoy atado a él. No sé si se acuerde que la primera vez que nos conocimos realmente, aunque él pasó como una sombra de un hippie furtivo, fue en Londres, en un festival célebre de poesía, al cual asistieron mucha gente notable, Ungaretti, Ginsberg, yo no me acuerdo cuántos poetas importantes, pero sobre todo vivíamos en un hotel que se llamaba de un modo simbólico 69, que hacía toda clase de chistes. En ese mismo hotel, en el piso de abajo,
estaba Pablo Neruda con su mujer. Y el día en que salía Pablo, después de haber tenido mucho éxito en su recital, decía muy bien sus poemas, nos encontramos a Matilde Urrutia y me dijo, ¿tú eres Octavio Paz? Sí, le dije, ¿y esta es tu mujer, María José? Sí. Le dije, Pablo, ¿cómo está? Dice, ven a verlo. Yo hacía 20 años que no me hablaba con Neruda. Entonces atravesamos un pasillo, llegamos a su cuarto, lo encontramos terminando las maletas, me dio un abrazo y muy a la chilena me dijo, ¿cómo te va, hijito? Entonces, para mí este encuentro de Neruda y después de este joven poeta, Eliot, están unidos en esa atmósfera de ese Londres en la primavera. ¿De qué año fue? 77. No, 77. 67, sí, de 1967. ¿Para qué decir de mi amigo Ramón Xirao, que fue el primero que escribió sobre mí, con gran generosidad y con gran inteligencia? Enrico Mario Santi, que nos ha revelado los secretos del aguacate, que son los secretos del fresno, de la encina y hasta los secretos terribles del árbol del manzano que causó nuestra perdición. De Manuel Ulacia, que con tanta amistad, fervor e inteligencia ha escrito sobre mí. En fin, sobre todo y ante todo, gracias a ustedes y gracias a la posibilidad de estar con ustedes.